poder ser consideradas como un indicio. Segundo grupo, digamos, de este tipo de indicios, los que hacen eludir o disfrazar o no saber quién está detrás de la titularidad, entiendo, de una determinada persona jurídica, sociedad, un determinado negocio, operativa, etc. Y ahí, fundamentalmente, se realiza mediante la utilización de personas, instrumentos y actividades, primero, que no tengan actividad económica, o bien, estamos hablando del ámbito, en el segundo supuesto, estamos hablando del ámbito offshore, es decir, que la entidad esté en una jurisdicción y el titular no residente en otra. O bien, que se utilice un instrumento que evite conocer la titularidad real en el sentido de la Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales. Bueno, pues si concurre alguna de estas circunstancias, concurrirá un indicio y tendremos obligación de reportar. Y por último, están las, digamos, señas distintivas que están dirigidas específicamente a precios de transferencia. Primer supuesto, la utilización de un régimen de protección unilateral, es decir, la utilización, yo entiendo que serían aquellos supuestos en los cuales hay una normativa de un Estado que establece un puerto seguro. Es decir, si usted realiza esta operación entre vinculadas hasta un determinado importe, si usted me declara esto, yo me lo creo y aquí paz y después gloria. Bueno, pues la utilización de este régimen de protección unilateral en principio sería un indicio también para declarar en caso de precios de transferencia. Otro supuesto, la transmisión de activos intangibles difíciles de valorar. Y activo intangible difícil de valorar es lo que determina la directiva, lo determina la propia directiva. Y son aquellas transmisiones que se realizan entre, creo recordar que es entre empresas asociadas, sí, entre empresas asociadas, que no hay comparables fiables y en donde existe una incertidumbre en relación a las proyecciones de, digamos, de los flujos del cash flow futuro. Y por último, y esto yo creo que es la parte que más a los economistas más les debe de gustar, lo del el tema este de la, más que nada porque hay un ratio derivado en el EBIT y tal, que es la transferencia en sociedades del mismo grupo de funciones, riesgos y activos si el resultado de la explotación previsto durante los 3 años posteriores a la transferencia es inferior al 50% del resultado previsto de no haber realizado la transferencia. Bueno, pues si concurre este indicio, pues también habrá obligación de informar. Como resumen final, diré que evidentemente hay muchas cuestiones que se abren, habrá cuestiones que en la transposición habrá que desarrollar, que limitar, que intentar concretar. Hay otras cuestiones que no están, que yo creo que están, se pueden aplicar directamente, pero yo entiendo que, y eso es muy importante, la primera propuesta que hubo de la directiva establecía, digamos, un marco dinámico de las operaciones reportables o de los signos distintivos. ¿Qué quiero decir con ello? Que la Comisión se arrogaba el derecho de ir modificando, ir actualizando esta lista, pues en función de sus criterios, ¿no? Sin embargo, los Estados miembros, en el proceso de negociación, cortamos las alas fácilmente a la Comisión, porque claro, eso significaba tanto como bueno, legislar, la facultad de legislar a la Comisión en un ámbito que los Estados miembros no estábamos dispuestos ni tampoco asumíamos una incertidumbre. De tal suerte que el anexo cuarto ahora mismo está cerrado, ¿vale? Si la Unión Europea pretendiera modificar la directiva para meter, pues no sé, una determinada operación de planificación que han detectado, deberían de modificar la directiva, deberían modificar el anexo cuarto con el procedimiento de directiva, es decir, unanimidad. Si tienen alguna pregunta, pasamos al ámbito subjetivo. Bueno, ámbito subjetivo. ¿Quién está obligado a declarar? Bueno, pues los obligados a declarar fundamentalmente son los intermediarios. Y el concepto de intermediario es un concepto abierto, es decir, es un concepto que se define en función de lo que se hace y no en función de lo que se es.
Y fundamentalmente se clasifican, hay una clasificación, yo a efectos, digamos, de exposición siempre los clasifico en unos principales o promotores y unos ejecutores o secundarios. ¿Quiénes son los promotores? Pues fundamentalmente el denominador común del promotor es aquel intermediario que diseña la operativa, que diseña el mecanismo, que diseña el negocio jurídico, lo comercializa y establece una gestión principal sobre él. El ejecutor, ¿quién es? Bueno, pues es simplemente el intermediario que ayuda, que auxilia a la ejecución de este mecanismo o de este negocio. Por eso, cuando ustedes van a la directiva, por cierto, todos estos términos se definen al principio de la directiva, cuando definen al ejecutor en su concepto de intermediario, establece el legislador comunitario todas las cautelas del mundo, porque entiende que tiene un papel secundario en el negocio, en el mecanismo. Y ahora lo explicaré con un ejemplo. Fíjense qué garantías pone. Pone que teniendo en cuenta todos los hechos, conocimiento y experiencia, ellos sepan o se dé la posibilidad de conocer razonablemente, pudieran conocer razonablemente, que estaban realizando un mecanismo de los reportables. Ojo, todas estas garantías respecto de los ejecutores. Y además se reconoce expresamente, no tendría el por qué reconocerlo, pero bueno, hubo estados que se empeñaron en que se tenía que reconocer así, que podrán aportar una prueba en contrario, faltaría más. En cualquier caso, tanto seas principal como ejecutor, se podría aportar una prueba principal diciendo que bueno, que tú no incurres en la situación de intermediario de acuerdo en los términos de la directiva. Pero no obstante, en relación a los ejecutores, ya digo, establecen, el legislador comunitario es muy cauteloso, es muy garantista. ¿Por qué? Pues por el siguiente ejemplo. Supongamos, supongo que igual me podéis corregir en cualquier momento, porque yo la verdad que aquí, como dicen en música, toco de oídas, ¿no? Pero un gran despacho internacional, pues como en el que Miguel trabajaba y demás, pues diseña una gran operación a nivel transnacional, ¿no? Una gran operación, pues imaginémonos, pues grandes multinacionales, en fin. Y bueno, pues se va a realizar una operación y, insisto, el big picture, el control de todo lo tiene, pues a lo mejor el socio del gran despacho, ¿no? que va coordinando un poco y que dice, bueno, pues hacemos una fusión, constituimos una sociedad, hacemos tal, bueno. Pero como hoy en día todo está, hemos aplicado el modelo fordiano a todo, pues resulta que este despacho trabaja con una determinada gestoría que son los mejores, digamos, constituyendo sociedades, yendo al notario, etcétera, etcétera. Claro, el que ha diseñado la operación, el que conoce toda la operación, el que conoce el bosque desde fuera, porque lo ve todo, es el promotor, el despacho. Claro, este es el intermediario. El ejecutor, digamos, la gestoría que se dedica a ir allí, a llevar los papeles, a constituir, a hablar con el notario, oye, tal, no sé qué, te mando tal, no sé qué. ¿Ese realmente es el intermediario? Pues en principio no, es un auxiliar. Y probablemente en la mayoría de los casos ni se va a enterar lo que están haciendo, porque es que no se lo van a contar. Simplemente le van a decir, oye, vete allí, constitúyeme 3 sociedades con tal capital social, este es el socio, toma los DNIs, o toma el pasaporte porque es un socio extranjero, y punto y pelota, se acabó la historia. ¿Tendría obligación el ejecutor? Bueno, en principio no, porque él lo que diría, bueno, yo sé que esto, es que yo sé que me han dicho que yo constituya esto, pero realmente yo no sé ni para qué lo que estoy constituyendo, solamente sé que, bueno, que pues un determinado despacho de abogados importante, pues me ha dicho que lo constituya, ¿vale? En este caso no tendría la obligación. Bueno, eso es el concepto, digamos, el elemento conceptual del intermediario. Pero es que además debe concurrir, debe haber un criterio de conexión con alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Y ese criterio de conexión es, o bien, que el intermediario tenga la residencia en un Estado miembro, o bien que sea un EP en un Estado miembro, un establecimiento permanente en un Estado miembro, o bien que se haya constituido
o sujeto a la ley de un Estado miembro, y por último, que esté inscrito en una asociación profesional de servicios jurídicos, fiscales o de consultoría de uno de los Estados miembros. Si soy intermediario conceptualmente, como he explicado antes, y además concurre un criterio de conexión, estaré obligado, estaré incluido dentro del ámbito subjetivo de la obligación. Claro, ese, digamos, es la obligación general, pero a esta obligación general se establece una excepción. Una excepción, bueno, fundamentalmente 3 excepciones que hacen que el obligado ya no sea el intermediario, ya no sean ustedes como asesores fiscales, como abogados, etcétera, intermediarios financieros, sino que el obligado sea el contribuyente interesado. Una primera redacción de la directiva se hablaba de contribuyente relevante, luego ya pasó a contribuyente interesado el concepto, pero vamos, básicamente es lo mismo. ¿Y quién va a ser el contribuyente interesado? Bueno, pues va a ser la persona o entidad a la cual se pone a su disposición el mecanismo, es decir, el negocio, la operación, etcétera, o bien al que se le entrega para que se ejecute o que ha dado el primer paso en la ejecución. ¿Y cuándo va a ser el contribuyente obligado? Primero, cuando se dé una obligación de secreto profesional. Y además, el secreto profesional se remite a la normativa de cada uno de los Estados miembros. Este es uno de los elementos, por lo que yo he hablado con su colectivo, es uno de los elementos cruciales, problemáticos, en fin, que preocupa mucho al colectivo de los intermediarios. ¿Cómo vamos a integrar o cómo vamos a delimitar el secreto profesional a efectos de esta directiva? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el concepto de intermediario, insisto, como les he dicho antes, es un concepto genérico que en la directiva se define en función de lo que haces y no en función de lo que eres. Pero es que el problema es que en España el secreto profesional se define en función de lo que eres, pero también en función de lo que haces. De tal suerte que hay determinados intermediarios, de acuerdo con la directiva, que a priori parece que no podrían tener secreto profesional, y hay intermediarios, de acuerdo con la directiva, conteniendo ese secreto profesional, hay determinadas actividades que no estarían cubiertas por el secreto profesional. Esto es un tema que tenemos que cerrar en la transposición y bueno, y en principio la idea desde el Ministerio es hacer una interpretación razonable de este concepto. También les diré otra cosa, porque es un tema que en esta sesión no ha salido, pero en otras sesiones sí que ha salido. Nos han llegado oídos, no sé, la inquietud de parte del sector legal, bueno, en fin, no solo sector legal, sector de la asesoría, de que va a haber Estados miembros que parece ser que van a hacer una interpretación laxa, incluso ad hoc, de esta directiva. Bueno, ahí yo creo que tenemos que ir de la mano. Y como tal, nosotros, de forma no oficiosa, lo hemos trasladado a la Comisión Europea. Con eso en fin, si a un Estado miembro se le ocurre que va a hacer una regulación ad hoc del secreto profesional, en el sentido de, pues que parece de facilitar, atraer determinado tipo de actividad, con digamos, pues ya digo, con una regulación laxa del secreto profesional en este aspecto, pues ahí podrían incurrir en un procedimiento de infracción de la Unión Europea. Eso también yo creo que la Comisión lo ha advertido y ha quedado claro, ¿vale? Lo digo por su tranquilidad en este sentido. Segundo punto, segunda situación en donde es el contribuyente el que tiene que declarar el asesoramiento in-house, es decir, si son abogados de la propia empresa o asesores de la propia empresa los que diseñan la operación, ahí no hay intermediario que valga, pero evidentemente hay obligación de declarar la información y es el propio contribuyente el que debe de declararla. O bien, el tercer supuesto en el cual el contribuyente está obligado a declarar es en el supuesto en el cual no exista, existe intermediario, pero no exista criterio de conexión. Es decir,
hay intermediario, pero no se da ninguno de los criterios de conexión a los cuales me he referido antes. Recuerden, residencia en un Estado miembro, EP en un Estado miembro, que se haya constituido de acuerdo con las normas de un Estado miembro, bien que esté inscrito en una asociación profesional de un Estado miembro. ¿Vale? Problemas. El mundo es tremendamente complejo. Sí. El mundo es muy complejo. El otro día lo decía el presidente, que la política era muy compleja. Bueno, pues el mundo es muy complejo. ¿Y qué ocurre? Que normalmente en una operación internacional, pues participan muchos... no participa un intermediario solo. Ojalá fuera así la vida tan simple, sino que intervienen, pues oye, insisto, vuelvo a tocar de oído, no sé, en un gran despacho que se dedique a estas cosas, pues corrígeme Miguel o otra persona que presente que conozca este tipo de operaciones, pues a lo mejor tú te dedicas a tu parte de fiscalidad, pero es que además hay otro que se dedica al tema mercantil y al otro a lo mejor que hay un tema laboral que también se dedica, es decir, puede haber pues diferentes abogados, diferentes intermediarios, incluso a lo mejor tu despacho se dedica al tema de la fusión, las consecuencias desde un punto de vista de la fusión en sociedades, pero otro se dedica a la operación desde un punto de vista de IVA, ¿no? Si hay varios intermediarios, ¿quién es el que debe declarar? Bueno, pues si hay varios intermediarios en distintos estados de la Unión Europea, si uno de ellos declara, los demás quedarán excusados, ¿vale? Deberá de probarlo conforme al derecho interno que que se ha declarado la operación en otro estado. Si hay varios intermediarios en el mismo estado, pasa lo mismo. Es decir, imaginémonos que todos los intermediarios, como tenemos un sector legal súper puntero, pues es una gran operación internacional, pero todos los asesores son españoles. Bueno, pues también todos quedarán exceptuados si uno de ellos declara. ¿Vale? ¿Qué ocurre si hay varios contribuyentes interesados y son los obligados a declarar? Bueno, pues en principio es el que acordó con el intermediario, será el que deba de declarar. Y en su defecto, el que gestiona la ejecución. Si en el mismo nivel, es decir, si hay varios contribuyentes los que acordaron una determinada operación con un intermediario y son ellos los obligados a declarar en el mismo nivel, digamos, en este caso quedarán exentos de la declaración si demuestran que uno de los contribuyentes ya ha declarado la operación. Eso en cuanto al ámbito, digamos, subjetivo. Hemos explicado, recapitulo un poco, el origen de la obligación, por qué se legisla a nivel comunitario, el ámbito material objetivo de la obligación, el ámbito subjetivo, yo iré a hablar de la obligación. Y es que la obligación, se establece una obligación general, que es la obligación, la fundamental, la esencial de la directiva, que es, bueno, pues declarar determinados mecanismos de planificación en los términos que he señalado en el ámbito material. Pero luego se establecen dos obligaciones pequeñitas. Una, que es el informe periódico de los mecanismos comercializables, y otra que es la utilización de estos mecanismos por parte del contribuyente. ¿Vale? Bueno, pues ahora voy a pasar a exponer en qué consiste la obligación de declaración. Empiezo por la obligación general, es decir, la obligación en la cual me estoy focalizando fundamentalmente. Es la obligación de declarar los mecanismos de planificación fiscal. ¿Qué plazos tenemos? Bueno, pues tenemos unos plazos muy perentorios, de 30 días. Pero es que la primera propuesta el primer borrador que salió de la directiva, creo recordar que eran 5 días. 5 días. 5 días. O sea, ya ahí me quedo. En el proceso de negociación conseguimos los Estados miembros que se incluyeran simplemente 30 días, siendo un plazo perentorio. Tanto para el intermediario como para el contribuyente. Y es cualquiera de estos que sea el primero. Y esto lo voy a explicar. Es un galimatías, pero si se explica es bastante sencillo. Y lo voy a intentar explicar a través de una metáfora. Dice, desde el siguiente día de puesta a disposición del contribuyente para su ejecución del mecanismo. Es decir, yo voy a mi asesor
y me dice, toma, esta es la operación, toma el informe, tienes que constituir la sociedad de esta forma, tal, transmitir acciones, tal, titulización, no sé qué, pum. Bueno, pues desde que yo me ponen a disposición ese mecanismo, 30 días. O bien desde el día que sea ejecutable, o bien desde el día que se haya realizado la primera fase de ejecución del mecanismo, lo que concurra primero. ¿Cómo debemos de entender esto? A ver, la directiva establece 3 momentos porque corresponden a 3 tipos en realidad de asesoramiento. Y esto yo lo explico con la metáfora de las camisas. Veremos, ya verán cómo lo vamos a entender todos. Dice, el siguiente, desde la puesta a disposición del contribuyente para su ejecución. ¿Aquí qué estábamos hablando? Aquí estábamos hablando de un mecanismo o de una camisa prêt-à-porter. Es decir, yo voy a mi asesor y mi asesor me dice, oye, ¿cómo hacéis las fusiones? Que yo quiero fusionar 2 sociedades, 2 patrimoniales que tengo, o 4 patrimoniales, o 5 patrimoniales. Y dice, mira, pues normalmente lo hacemos así en este despacho. Toma, el informe, tú lo haces así, lo voy haciendo. Bueno, pues en eso, que es un prêt-à-porter, porque no me están haciendo nada a medida, ni me están adaptando nada, sino que simplemente me hacen lo que... bueno, en realidad, claro, le dirán que te están haciendo una cosa a medida, pero en realidad no es a medida, porque es lo que hacen siempre, que es cuando se constituyen sociedades patrimoniales, ¿no? Bueno, pues en este caso se aplicaría el primer supuesto, es decir, 30 días desde que me entregan la operación de cómo la tengo que hacer. Segundo supuesto, día que sea ejecutable. El día que sea ejecutable está pensado para los supuestos en los cuales yo tengo un mecanismo estandarizado, un mecanismo ya comercializable, pero me hacen unas adaptaciones en el intermediario. Sería el caso típico de las tiendas estas que dicen que son camisas a medida, pero en realidad no lo son, porque llegas allí y lo que te hacen es que te adaptan el patrón un poco a tu cuerpo, pero en realidad no es una camisa a medida. Bueno, pues en este caso es desde el día que sea ejecutable, es decir, desde el día en que van al despacho, yo estudio su caso, cojo el mecanismo y te digo, mira, así ya lo tienes que ejecutar, pues desde ese día es cuando cuentan los 30. Y el tercer supuesto es el supuesto de los negocios, los mecanismos hechos a medida, es decir, las camisas a medida, que es cuando se haya realizado la primera fase de ejecución del mecanismo, ¿vale? En esta fase, en este momento, es cuando yo cuento los 30 días, ¿vale?, para declarar. ¿Más o menos se ha comprendido? ¿Qué tengo que declarar? Bueno, en principio, la directiva no dice directamente que la obligación que tendrán que presentar los intermediarios. Lo que dice es lo que los estados deberán reportar a la Unión Europea. En consecuencia, hombre, indirectamente te está diciendo lo que nosotros vamos a tener que transponer y exigir a los intermediarios y a los contribuyentes que estén obligados a declarar. ¿Y qué tendrán que declarar? Bueno, pues la verdad que es bastante lógica. Por un lado, la identificación de los intermediarios y los contribuyentes, la seña distintiva que concurre, el resumen del mecanismo, en qué consiste el mecanismo, la fecha de realización o del inicio de la realización, las disposiciones nacionales que constituyen la base del mecanismo, el valor del mecanismo, el Estado miembro del contribuyente interesado y otros Estados miembros en los cuales pueda repercutir el mecanismo. Y por último, pues una coletilla, ¿no?, que es identificación de las demás personas de Estados miembros que pueden verse afectados, así como Estados miembros afectados. Este, digamos, que es el mínimo, es la regla de minimis que tendríamos nosotros que exigir a efectos de la transposición. Podríamos exigir o podemos exigir otras cosas. Ya digo que eso es la obligación general de declarar los mecanismos de planificación, pero luego también la directiva establece 2 obligaciones pequeñitas que están relacionadas con la anterior. Por un lado, que es un informe periódico de mecanismos comercializables que están obligados los intermediarios y que tienen un plazo de carácter trimestral. Es decir, yo he diseñado una determinada operación, se la he vendido a un cliente y la he declarado porque concurre un indicio. Pero es que resulta que esa operación, hombre, pues yo creo que está muy bien diseñada y se la voy a vender a otros clientes.
En estos casos tendré que presentar trimestralmente, ¿vale?, un informe periódico de los mecanismos comercializables. Y luego, la segunda obligación pequeñita es la propia obligación de comunicar por parte de los contribuyentes la utilización de un mecanismo. Claro, imaginémonos un contribuyente que se le realiza una determinada operación, pero claro, ese negocio jurídico no lo va a utilizar solamente una vez, sino que lo va a utilizar varias veces. Bueno, pues se establece también la obligación de declaración de la utilización de este mecanismo. Si bien es cierto que aquí hay una gran diferencia que es muy relevante respecto de las otras dos obligaciones que contiene la directiva, la general, la importante, la de planificación, y esta del informe periódico de los mecanismos comercializables, que es que la directiva utiliza el MEI a efectos de obligar a los Estados miembros, en inglés, vamos, y en castellano se utiliza el vocablo de podrá, es decir, no es obligatorio para los Estados miembros implementar esta medida. Todavía no se ha adoptado una decisión a este respecto por parte del Ministerio y bueno, ya veremos a ver lo que hacemos finalmente. Sanciones. La Unión Europea establece, para garantizar la aplicación, que los Estados miembros deberán aplicar un régimen sancionador. Pero bueno, como en tantas ocasiones, es una previsión de carácter general y simplemente establece los principios generales de eficacia, proporción y disuasión. No hay ningún elemento, digamos, concreto que tengamos que sancionar de una forma u otra. Eso en cuanto a la obligación. Importante, ¿a qué Estado miembro debemos declarar? Bueno, pues los criterios de preferencia, si hay concurrencia entre diferentes Estados miembros, son los que tienen ustedes ahí. Es decir, primero, el Estado miembro de residencia del obligado. Segundo, Estado miembro del establecimiento permanente del obligado. Tercero, Estado miembro de constitución o Estado miembro en cuya legislación esté sujeto. Y cuarto, Estado miembro de la asociación profesional donde esté registrado. Es decir, coinciden, si se dan cuenta, con los criterios de conexión que antes les he explicado, que hacen que un intermediario esté obligado a reportar a las obligaciones. Bueno, muy bien. Tenemos la directiva, transponemos la directiva, establecemos la obligación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los Estados miembros? Bueno, pues los Estados miembros, aparte de que la Administración tributaria, me imagino, utilizará la información que se ha obtenido pues para hacer determinadas actuaciones o determinadas comprobaciones, etcétera. Pero es que los Estados miembros tienen que comunicarlo a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea va a habilitar un directorio central donde está en depósito toda esa información a la cual los Estados miembros pueden acceder. Tal suerte que nosotros podemos acceder a, pues no sé, las operaciones de planificación que se han declarado, por ejemplo, en Holanda, en el Reino Unido, si está todavía, cuando se implemente la transposición, o, por ejemplo, en Bélgica o en Luxemburgo. Aplicación de la directiva. ¿Cuándo entró en vigor la directiva? La directiva entró en vigor el 25 de junio de 2018, a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Cuándo se tiene que transponer? Bueno, pues la directiva, la transposición, la tenemos que publicar antes del 31 de diciembre de 2019. Particularidad. Decisión que se adoptó en la propuesta de la Comisión y que se aprobó finalmente. Y es que va a haber que reportar todas aquellas operaciones, negocios que se hayan realizado desde la entrada en vigor de la norma, 21 de junio de 2018, aunque todavía la transposición no esté ni siquiera publicada. Y es un elemento que tienen que tener ustedes en cuenta, porque si esta tarde acuden otra vez al despacho o esta mañana han realizado una determinada operación, puede, a lo mejor, que esté dentro del ámbito material de la directiva. La transposición
se aplicará a partir de 1 de julio del año 2020. Bueno, y antes del 31 de agosto de 2020 se deberá de